no sé. Bueno, igual tú sabes que la llamada pues queda grabada. Entonces, ¿me escuchas mejor? ¿Me escuchas mejor? También pueden emplear Sí, el... señor. Listo. Entonces, tienes que elegir obras de cada área, una obra para matemáticas, que puede ser un corto, hay cortos bonitos sobre las matemáticas, una obra sobre medio ambiente, por ejemplo, el Zoo de Joaquín, o hay muchas, sí, que trabajan la parte de reciclado directamente, de sembrar, de etcétera, pues relacionados a eso, sí. Si vas a trabajar otra área, por ejemplo, el arte, entonces hay obras sobre arte. Por ejemplo, el mundo de las formas de Anthony Brown es muy lindo. Y así, ¿sí? ¿Me hago entender? El de la parte mítica, Sí, señor. pues ya tendrías también para ciencias sociales. Entonces, eso es lo que es hacer y me parece bien. O sea, es uno poder montar un taller sobre con obras que me conecten distintas disciplinas. Eso me parece importante. Sí, Otro señora. Bueno, el proyecto libro que yo había... interdisciplinar sería, por ejemplo, tomar solo dos áreas, ¿sí? Entonces trabajar, si por ejemplo uno trabaja el medio ambiente, entonces montar pues solo como de, o sea, lengua y otra área, ¿sí? Se puede hacer de varias o elegir una sola. Sí, señor. Ya, bueno, Bueno, profe, gracias. Leonardo. Profe, yo como pues elegí lo del teatro, me ha costado bastante encontrar obras dramatúrgicas para niños, ¿sí? O sea, que tengan temas de niños, porque yo encontré muchos contemporáneos y más que todo colombianos, pues que adaptaban, digamos, o sea, que escribían en formato drama, pero obras narrativas, ¿sí? Por lo menos Enrique, es que no me acuerdo cómo es que se llama Enrique, bueno, él pasó una obra de Carrasquilla, que se llama una de las obras más importantes de Carrasquilla, en la diestra de Dios Padre, lo convirtió a teatro, ¿sí? O sea, yo encuentro muchas obras de teatro contemporáneo, pero más que todo de 16 hacia arriba, para público de Sí, 16 es años que hacia arriba. mira, yo sé que Jairo Aníbal Niño tiene unas, Sí, ¿sí? profe, Pero esa que pero, dijiste me parece bien. profe, es que Jairo Aníbal Niño, sí, yo busqué muchísimo Jairo Aníbal Niño y rebusqué, pero toca pagar las obras, ¿sí? Esas obras no se encuentran gratis. Esas obras son muy, porque como Jairo Aníbal Niño todavía no ha pasado como el récord que bueno, que liberan pues las obras del autor después de 50 años, creo que es. Y él como murió hasta el 2010, creo, entonces ahí sí he tenido problemas con eso. Por eso, pero entonces la que mencionaste ahorita, ¿qué pasa? Silvina Carrasco, ella tiene 8 obras y pues, No le estamos escuchando. eh, eh, unas niñas que son más o menos de 10. Ay, me sap- Hola, pero es que no te estoy escuchando bien. ¿Alguien está escuchando? Hola. Hola, Ah, profe, es ya, que me había ahora sí, salido de la clase, creo. O no mejoró. sé, No, se ya. salió. Bueno, en fin. El caso es que las obras que conseguí de esta autora Silvina Carrasco
son pues, más o menos dramaturgia infantil y son cosas muy cotidianas y eso es lo que yo quiero proyectar en mi Bueno, proyecto, valga la redundancia. bien, está bien. Pero encontré también otras obras que son de pues, autores, pero no son escritores, sino personas que han hecho obras dramatúrgicas para niños que son más enfocadas a lo infantil, ¿sí? Son más de 5 a 10 años, ¿sí? Pero son de diferentes autores. Entonces ese es el problema, porque sería como, pues yo quisiera profundizar solamente en Silvina Carrasco, pero entonces no sé qué opina usted, profe, acerca de si puedo utilizar varias obras de diferentes autores, bueno, una obra de diferentes autores, como son 5 clases que debemos programar. Y otra pregunta, como es teatro, digamos que las clases de teatro o la clase de teatral es un poco más extensa que una de producción e comprensión textual. Entonces, esas 5 sesiones tendría que hacerlo con una obra en específico o puedo hacer, digamos, 2 sesiones con una y otras sesiones con otra. Ya. Ah, bueno, listo. Entonces, esa pregunta está bien. La idea es que, pues yo pienso que con 2 basta. E incluso uno puede trabajar una sola y luego crear una con ellos. Ok. O sea, una actividad donde en una parte en la que primero se explora las obras, el género, la estética, la forma como se construye la dramaturgia, sumada a los ejercicios de Augusto Boal, y otra en la que ellos aplican la teoría de Augusto Boal y hacen su propia obra. Sí, con temas que tienen que ver con el pensamiento crítico social, algo así, ¿no? Bien. O sea, se podría, ¿Cómo? o sea que más o menos se podría como hacer, digamos, 3 sesiones en las que los niños exploren qué es y cómo se puede escribir un tema dramatúrgico, porque es muy diferente un tema narrativo, un cuento, es muy diferente Claro. la escritura. Hacer esas 3 sesiones y digamos, 2 sesiones de conceptualización, una sesión para, digamos, que ellos dramaticen la obra y la otra entonces ya no es el concepto, sino cómo crearlo. O sea, que los niños mismos creen Hagan una producción textual. y en la otra se podría hacer, digamos, ya la dramatización de lo que ellos escribieron. Sí. Y esas serían las 5 sesiones. Ajá. Pero, profe, entonces el caso sería cómo hacer que, o sea, cómo agregar pues la producción textual ahí. Me tocaría entonces buscar, digamos, en el marco teórico algo de producción textual. Algo sobre ¿no? escritura de guiones De dramaturgicos. guiones, ok. Sí, Esa pero yo sería. creo que como vas a trabajar a Augusto Val, pues por ahí te vas, ¿no? Ajá, sí. Bien. Y ok. Bien, vamos a Esa, darle la palabra a otro para que nos listo, profe, está bien. Bien, bien, está bien. Miren, hasta ahora las preguntas que nos han hecho son muy pertinentes para todos. ¿Por qué? Porque miren que hay que tener en miras a un resultado. O sea, no puedo tampoco hacer una propuesta didáctica si no estoy pensando en un resultado que voy a hacer con los niños. Un resultado puede ser del proceso de lectura, donde yo construyo, por ejemplo, un video, un tipo de corto. El proceso puede ser una antología de las producciones que se hacen con todos los alumnos. Sí, el proceso pueden ser audios, el proceso se puede dar de muchas maneras, pero debe haber un resultado, ¿sí? Un resultado tangible acerca de lo que yo voy a hacer con ellos, ¿sí? Obviamente esto recuerden que como estamos en esta situación, esto es un diseño que vamos a hacer desde la virtualidad, ¿sí? Entonces espera que esos productos de alguna manera pues apliquen para eso. Bien. De todas maneras, muchachos,
yo tengo reunión de práctica el otro martes, entonces es probable que el miércoles les tenga como una información, quizá pues como de las directivas y demás. Por ahora, nosotros qué estamos haciendo, el diseño de un proyecto que vamos a subir a una plataforma, ¿cierto? Pero digamos que si a ustedes les toca venir a pagar esas horas, supongamos, yo no sé, en algún momento, pues sería para que apliquen ese proyecto ya en la presencialidad. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí. Entonces, pero por ahora estamos preparando un proyecto que nos va a permitir también hacer esa sustentación. Bien, entonces piensen mucho en el resultado que quieren hacer con su proyecto, de acuerdo al tema y al enfoque que le están dando. Se espera pues que el resultado de un proyecto como el de Leonardo sea algo dramatúrgico, ¿cierto? Una puesta en escena. No sé, Jennifer, en el caso de Jennifer, qué resultado, pero cada uno lo va pensando. Entonces, escuchemos a quién más quiere participar. A mi profe, Bueno, quería Marta. preguntarle algo. Bueno, profe, dentro de mis objetivos, uno de mis objetivos específicos está plantear una propuesta en relación a las etapas de Emilia Ferrero y Ana Teberovsky. O sea, como para erradicar esas metodologías que se han venido dando. Sí. Sin embargo, yo me puse a leer ese libro de sistemas de escritura y ellas como tal no proponen un método de enseñanza para la lectoescritura, sino que ellas analizan la lectura y la escritura de los niños, desde las grafías hasta la parte alfabética. Entonces no sabría cómo articular esa parte de los silabarios con las etapas de ellas. Bien, bueno, entonces para eso fue que vamos a trabajar los métodos de lectura que yo les había comentado. Entonces vamos a hacer como un sistema mixto según la secuencia didáctica que yo les pasé cuando nos vimos de manera presencial. ¿Sí? Entonces, recuerda que métodos de lectura está el método Doman, el método Waldorf, el método Montessori, que son métodos de lectura pues que han sido como, sí, el método global, y desde la parte sintética, el silabario hispanoamericano tiene muy buenos ejercicios. ¿Cuál es el problema? Que es lo mismo de siempre, o sea, no hay una diversidad léxica. Para eso, entonces ahí es cuando ya viene el aporte que uno hace, que es cuál, de acuerdo a esos procesos de escritura que proponen Tarosky, porque ellas en algún momento sí problematizan la cuestión. Sí, pero Entonces, no proponen como tal un no. método. Entonces el método lo proponemos nosotros, un método mixto bueno. donde tú vas a elaborar unos silabarios con unas obras específicas, que es lo que no trae esas cartillas. Entonces yo sí voy a leer libros álbum completos, sí voy a tener obras de distintas tipologías, donde voy a tener una actividad global a partir del método Doman, Waldorf o Montessori, y una actividad sintética que es tu diseño del silabario, pero de la obra que se trabajó, conservando su estética, elaborando campos semánticos, bueno, y otras cositas que yo te voy a ir explicando, porque ya la otra semana tendremos asesorías individuales. Listo, profe. Bien, pero entonces ya más o menos te respondo, ¿sí? Sí, profe, Bien. sí. Muchas Bien. gracias. Continuamos. ¿Quién más? Rocío, Milena, no sé, Juliana, Jorge, cualquiera. Esos espacios son valiosos porque lo aprovechan para ajustar las dudas de su proyecto. Hola, profe. Hola. Profe, como mi proyecto es de la lectura en voz alta, entonces el resultado pueden ser audios. Sí, obvio, claro.
puedes trabajar mucho de la mano de ejercicios de locución, de expresión oral, manejo de la voz, todo eso. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿solo eso? Pues, pues no, profe, lo que pasa es que yo le envío lo que llevo para que usted me revise porque pues, son varias cosas y pues creo que son como puntuales para mi trabajo. Por eso, pero es que Entonces, pues, como hay cosas que nos sirven a todos, que todo lo que hemos compartido nos sirve porque tienen dudas, cuántas obras, cuál es la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a la justificación, ¿qué dudas ustedes tienen? Porque es lo que van a ir a redactar estos días ya sin mí, cuando revisaron las guías, se supone, ¿o qué? ¿Cómo es? Bueno, pero Gina está bien, no te preocupes, no te presiones. Bien, ¿quién más? bueno, profe, gracias. Entonces miren que el objetivo pues sí es en dudas que tienen de sus proyectos, pero lo que yo quiero es que me hablen sobre las dudas que tienen sobre cómo escribir un problema, una justificación, que fue parte de lo que explicamos la clase pasada. Entonces recordemos que la descripción del problema es qué problemática voy a abordar yo en mi trabajo o en mi proyecto, ¿sí? Normalmente la descripción del problema son casi pues muy similares, ¿sí? Por ejemplo, la falta, todos los malos estándares de lectura que hay, entonces uno ahí pone datos del MEN, creo que ustedes eso lo manejan bien. De acuerdo pues al grado, entonces si yo trabajo tercero, hay datos sobre pruebas saber, donde uno mira los bajos niveles de lectura. Bueno, también tiene que ver con las problemáticas de la didáctica, entonces, ¿por qué esas didácticas no son efectivas? ¿Por qué crean esos problemas? ¿Por qué no hay una formación como lectores? ¿Por qué la gente es enemiga de eso? ¿Sí? Entonces, ahí también hay otro tema acerca de la problemática. Y también está la problemática como sobre los géneros, entonces, ¿por qué no hay una diversidad en las tipologías para enseñar a leer y escribir? Entonces ahí entran, sí, la diversidad de temáticas, que también es un problema. En el caso de Marta, el problema de las cartillas. Miren que son muchos problemas, cada uno tiene un problema o no. Preguntemos por el problema. A ver, Jorge, ¿puedes hablar? Sí, profesora. Bien. Más ¿Cuál puedo es hablar. tu problema de investigación? Profe, pues si le soy sincero, yo la verdad ni siquiera he empezado a hacer el proyecto, solo he tenido definido título y como tal las obras con las que voy a trabajar y autor. Pues Por la eso, verdad, pero en el título sabemos el problema. ¿Cuál es su título entonces? dame un segundo, profe. Bueno, El título es Aprendamos de la mano con la literatura infantil, el maravilloso mundo de la lectoescritura. bueno, entonces, eh, ¿cuál sería la problemática ahí? Porque entonces mira que el título es muy general todavía, tienes que enfocarlo todavía más. Entonces, por ejemplo, especificar qué, yo creo que yo te dije, qué es lo maravilloso, qué es lo mágico, porque eso tiene muchas ramas en la literatura infantil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una descripción de la problemática sería, o sea, cómo llevarle a los niños una literatura mágica, fantástica, que son los temas que a ellos les interesa más y no los que el profesor dictamina o las mallas curriculares, ¿cierto? Entonces sabemos que a los niños les gusta todo lo que es lo maravilloso, lo fantasioso, ¿sí? Entonces podrías elegir un grupo de obras que exploren eso. Por ejemplo, ¿dónde viven los monstruos? ¿Sí? Entonces ese universo de los niños a través de toda esa monstruosidad, seres fantásticos y demás, es un buen tema para fortalecer los procesos de escritura
y poder abordar esa problemática que, como les digo, la problemática es común, los bajos niveles de lectura y escritura, ¿cierto? O las fallas metodológicas. Entonces, una falla metodológica es no saber elegir los libros que a los niños les gustan. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Llevándoles libros de fantasía que a los niños les gustan mucho. ¿O qué opinas? Pues, profe, en cuanto a lo que usted dice maravilloso, pues lo maravilloso en este mundo sería, en este caso, pues sería el maravilloso mundo de la lectoescritura, pues el poder crear mundos a través de escribir y como tal leer. Entonces yo para lo anterior había escogido unas obras, exactamente 3 obras, ¿Cuáles? las cuales son Choco encuentra una mamá, de Keiko Casca, Doña Piñones, de María de la Luz Uribe, y El Niño Estrella, de Oscar Wilde. Y pues estas eran las 3 obras que tenía especificadas para trabajar en el proyecto. Lo que no sé es cómo podría yo articular estas obras con mi proyecto. ¿Cuál es También, tu autor? profe, dame un segundo, ya le comento el autor. Porque esa es lo que yo te propongo, pues yo no veo que haya mucho problema que lo puedas encaminar a la fantasía, porque es que, o sea, recuerden que las obras tienen que tener un hilo conductor, porque si no se vuelve demasiado difícil hacer el análisis y el resultado. Entonces, si un niño sabe que se va a meter en un cuento donde va a crear un ser fantástico, por ejemplo, una quimera o alguna cosa así, entonces él ya va construyendo un proceso hasta lograr su propia quimera. ¿Me hago entender? Totalmente. Entonces yo Profe, te sugiero que busques un hilo conductor de las obras y pues yo lo maravilloso lo leo así, tal vez porque yo soy más niña, entonces yo esperaría eso, no sé. ¿Qué me mi ibas a autora, decir? mi autora se llama Yemalicet Caballero López. Escogí este proyecto como tal, como guía o como autora, porque ella pues se está enfocando en niñas de 6 a 8 años, también con problemas de una sociedad como por ejemplo, yo lo asimilo mucho con el contexto de la Santa Cruz, que es donde estaba realizando mis prácticas dirigidas a niños de preescolar y primero, pues porque allá los grados son unidos. Y por la problemática que tienen estos estudiantes en cuanto a acompañamiento de sus padres, como las falencias, al menos para escribir de 10 palabras, escribir 4 bien, por ejemplo. Sí. Hablando de niños de primero. De preescolar, pues, imagínese usted, profe. Bueno, entonces, pues eso es lo que yo te sugiero. Y si eliges eso de la fantasía, podemos encontrar otros autores que apoyen eso. O si quieres trabajar las problemáticas, pues como de esa violencia, entonces eliges un grupo de obras. Es que recuerden que hay que tener una temática, porque es que una de las grandes fallas de la educación es escribir sin tener nada que contar. Yo tengo que construir una historia y cuando yo leo, construyo historias. Yo no elijo, por ejemplo, si pensamos en el decálogo del lector de Daniel Pelá, ¿sí? Y bueno, yo por ejemplo acá estoy en esa empresa de terminarme algún día de leer El Quijote, ¿sí? Pero yo, ¿por qué hago esto? Porque, o sea, yo hago parte de un gremio, ¿sí? Pero un lector desprevenido, si no se engancha, simplemente pasa a otra obra porque esa historia tal vez no le interesa, ¿sí? Entonces no es solo leer por leer, ay, es que usted tiene que leer este clásico, no, a la lectura con los niños, ¿sí? Con los niños, diferente en la universidad porque la universidad tiene un canon, pero con los niños hay que tener temas que a ellos les llame la atención. ¿Me hago entender? Construir líneas temáticas. Entonces piensa qué línea temática, porque mira que las mismas obras que elegiste es difícil poderles encontrar una unión entre cada una. Recuerden que un proyecto tiene que tener un sentido como un punto de partida y un punto de llegada. ¿Listo? Entonces piénsalo. Y si algo me escribes.
Bien. Un último que nos quiera hablar de su problemática, de su proyecto, de su justificación. Me gustaría escuchar. No Yo, sé. profe, lo que pasa es que todavía no he encontrado el horizonte. Bueno, pero mira que ya estamos como aclarando un poquito, ¿cierto? Pues sí, profe. Explora eso que yo te sugiero. Si te gusta eso, a mí me parece que es un proyecto súper lindo. Uno, por ejemplo, trabajar dónde viven los monstruos. Hay uno que se llama Animales Fantásticos y hay otro montón de otras historias relacionadas que sería súper bacano porque ellos a la final crean su propio monstruo y estamos fortaleciendo los procesos de lectura y de escritura porque pues se está leyendo, se está escribiendo, se está construyendo un personaje desde la fantasía. Rescatando pues el término maravilloso de tu título, que es de lo que yo me puedo pegar. Lo maravilloso es el maravilloso mundo de la lectoescritura, profe. Pues eso Por eso, pero es que eso es es retórico porque el niño no lo va a ver así. Eso lo vemos así los profesores, pero los niños necesitan materializar eso en algo que a ellos les guste, les llame la atención. Ahí se vuelve maravilloso para ellos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, profe, entonces, en cuanto a la selección de las obras, ¿qué le parece, profesora? No, las obras están lindas. Lo que yo veo es que yo no encuentro un hilo conductor para los niños. No veo una temática. O sea, claro, la temática es la lectoescritura, mejorar esos procesos, tener didácticas específicas para eso, pero no estoy viendo un género de la literatura, no estoy viendo una temática. Entonces, por eso te estoy sugiriendo estas cosas que se me ocurren en este momento. ¿Sí? Sí, ¿qué tendrías que hacer? Buscar, leer esas 3 obras muy bien y encontrarle un hilo conductor, ¿sí? O un tema conductor específico de la lectoescritura, ¿sí? Entonces, un concepto, listo, lo maravilloso, ¿qué es lo maravilloso de la lectoescritura? Y sacar de ahí un concepto que te permita hilar esas 3 obras que escogiste. Me hago entender, por ejemplo, si yo trabajara Ida Chambers, entonces uno dice, la conversación y la lectura con los niños y cualquier obra sirve. ¿Por qué? Porque el centro es ejercicios de conversar con ellos. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, tal vez explora también más a la autora, a ver ella qué conceptos tienes y lo puedas integrar al título, porque la lectoescritura sí es maravillosa, pero, o sea, no, es algo muy general, ¿sí me entiendes? Sí, profe, yo lo estoy entendiendo ya. Bien. De todas sus ideas. Muy bien. Entonces, en estos 4 minuticos que nos quedan, miren que esta retroalimentación nos sirve muy bien, porque entonces ya cada uno va a pensar, ¿será que mis obras tienen un hilo conductor o no? ¿Cierto? ¿Será que yo sí estoy, o sea, qué concepto voy a trabajar? ¿Qué género voy a trabajar? ¿Qué tipologías voy a trabajar? ¿Qué de la lectoescritura? ¿Qué específicamente voy a trabajar con ellos? Porque, claro, el título me dice a mí cosas, pero yo tengo que ir aterrizando a lo específico. Entonces, clave la selección de obras y clave los conceptos de los autores. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte para todos? Juliana, no sé, José, Milena. Bien. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Miren, nosotros tenemos que sacar esas notas. Y ustedes saben que yo le tengo pereza a esas notas. O sea, es más, estoy en contra de la evaluación. Pues pienso que no sería evaluar. Debería ser aprobado o reprobado y ya. Pero Claro que bueno, sí, como en profe. el mundo hay que evaluar, entonces les voy a poner un formulario con estas preguntas que les estoy haciendo.
acerca del título, los autores que va a trabajar, la selección de las obras, que de alguna manera ya lo hemos venido construyendo en ese estado de arte que yo les pedí, ¿cierto? Entonces, en ese formulario es muy importante que pongan eso, ¿sí? Les voy a preguntar acerca de la justificación, pero, o sea, como 3 renglones, y del planteamiento del problema como otros 3 renglones que deben escribir. Yo en los comentarios les voy a decir, bueno, listo, aprobado, y si no, le digo, ya tiene que hacer esto y esto y esto, porque no nos podemos quedar más pensando. Profe, Entonces, una pregunta, o sea, tienen que- ¿Cómo? como tal proyecto, sí o no hay que hacer, o sí hay que hacer, pero igualmente lo que usted nos va a preguntar son solo especificidades. No, claro, o sea, el proyecto hay que hacerlo y lo deben entregar ya entre más o menos la otra semana. Recuerden que es muy concreto, son 6, 7 paginitas, pero en este formulario que yo les voy a poner es para ya tener muy claro qué es lo que ustedes tienen y yo hacerles las sugerencias y ustedes aplicar esas sugerencias y entregar su proyecto, porque las 3 semanas que nos quedan es para hacer las sesiones. Pues, profe, Ujú. profe, Sí, pues en mi caso, pues yo he hecho ciertos avances acerca del proyecto. Entonces ya estoy haciendo un pedacito de la justificación y otras cositas. eso. Entonces, Entonces, eso lo pueden poner en el formulario y yo les digo, pues, para cuando ya ento- me entregan el trabajo completo. pues es que la verdad, pues yo voy así, pues mirando una partecita y otra y haciendo pues así cosas, pero entonces no sé si me está quedando de la forma correcta o de la forma en Pues, que usted lo está poniendo. por eso, Entonces, precisamente, José Omar, el formulario que les voy a poner para el modo es para yo decirles si va bien y siga así, o a cambio o retroalimente de esta manera. Me hago entender. Entonces, yo le voy a poner el formulario ya. Y ustedes me van a responder ese formulario con lo que tienen y esa va a ser la nota de participación. Y a final de la otra semana ya me entregan el proyecto con las sugerencias que les hagan el formulario. Ese sería el parcial. ¿Me hago entender? O sea que el eh, parcial sería para la otra semana. Sí, y el formulario es la participación, pues